Muy buenas tardes, queridos Radio Escucha de Radio Portales. Estamos en la edición del jueves 23 de abril en Vamos, Somos Chilenos de Radio Portales, la primera de Chile. Celebramos hoy el Día Internacional del Libro, ya conversaremos de ello en más detalle. Reinaldo Reine, que les habla, junto a Chantal Robert de la Madosier y Cristian Fuentes, le dan la más cordial bienvenida. Y saludamos también a nuestros colaboradores, don Luis Salinas, Gerardo Terán y Marco Leblanc, que hacen posible la llegada de este programa hasta ustedes. Hola Chantal, hola Cristian, ¿cómo ha estado esta semana? Hola Reinaldo, hola Cristian, ¿cómo están? Qué rico estar con ustedes nuevamente en este programa, acompañando a todos nuestros radios de escucha como todos los días jueves, así que esperando que tengan un buen retorno a sus casas y muchas gracias por la invitación nuevamente. Cristian, ¿cómo estás? Feliz, a pesar de que estamos en una semana bien intensa, pero bien contento con lo que hemos podido avanzar. Feliz también de tenerte nuevamente, Chantal, en el programa. Saludo a Reinaldo. Bueno, y a todas las personas que nos están escuchando por Radio Portales. Esperamos tener un entretenido programa para poder informar y también ir también acompañando a nuestro Radio Escucha a la vuelta a sus hogares hoy día jueves. Sí, le mandamos un saludo también a Marisol, que está afectada ahí un poquito de salud. Esperamos que se recupere pronto. Oye, y un rápido repaso de los titulares internacionales y nacionales que han llamado la atención. Bueno, la expresidenta Bachelet hizo su anuncio oficial de su postulación en las Naciones Unidas. Y bueno, y eso se va a ver. Hay una potente candidata también, mujer, Greenspan, ex vicepresidenta de Costa Rica, que parece que es una candidata muy potente que genera acuerdos. Por supuesto que eso va a estar sujeto al veto del Consejo de Seguridad. Eh, Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia y Francia son los países que componen el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene poder de veto sobre esto. Bueno, la situación en el Golfo Pérsico, la verdad que un día se anuncian bloqueos, al otro día que está libre, cese el fuego, igual hay ataques, así que la verdad que es bastante complejo lo que se está viviendo allí. Eh, Elecciones en Colombia. El próximo 31 de mayo son las elecciones en Colombia y en el 4 de octubre en Brasil. Y probablemente van a haber novedades porque la izquierda estaría prácticamente erradicada de nuestro subcontinente, América del Sur. Se ven bastante debilitadas las posibilidades de la izquierda tanto en Colombia como en Brasil. Y respecto a la izquierda, también celebraron una cumbre en España, a la que concurrió como primera actividad internacional el expresidente Boric. Ahí se reunió con su amigo Giorgio Jackson y estuvieron varios otros eh, presidentes y sacaron una declaración bien importante, muy preocupados del avance de la derecha, de las ultraderechas, señalaron en el mundo. Y bueno, en lo nacional hay un montón de novedades. El MOP y las concesionarias están negociando rebajas en el tema de peajes, que yo creo que sería muy importante y un alivio para el transporte en general, no solo de las personas en sus vehículos particulares, sino que también para todo el transporte que hace posible que el país continúe operando. También la ley de reconstrucción fue presentada hoy en el Congreso. El ministro Quirós espera iniciar el segundo semestre con este proyecto aprobado. Es es un paquete misceláneo bastante importante que permitiría logros que ha señalado el presidente Kass en su programa. También se contaría con el apoyo del PDG. Y un tema importante que seguramente lo vamos a tratar con más detalle aquí es el asunto de los tiroteos en los colegios, ¿no es cierto? Ha habido una epidemia de falsas alarmas, avisos y todo, que los chicos lo toman como una broma, pero que interrumpen clases, certámenes y una serie de cosas. Van a haber sanciones muy fuertes y los jóvenes van a tener que aprender a hacerse cargo, ¿no es cierto?, de sus irresponsabilidades. Eh, el presidente Elwin cumplió 10 años desde su fallecimiento y ahí ha habido algunas iniciativas en torno a la casa que ocupó, que estaría a la venta por casi 700 millones de pesos. Difícil que el gobierno pueda adquirir esa casa eh, como un museo histórico, como algo patrimonial, pero vamos a ver qué es lo que acontece con ello. Eh, la ley de escuelas protegidas, ¿no es cierto? Ya señalamos, está en proceso
Y llamó la atención el fin de semana la presencia del portaaviones Nimitz, que está escondido en la niebla en Valparaíso, y convocó a mucha gente al borde costero a sacar fotos con este buque de 333 metros de eslora o largo, con capacidad para albergar 90 aeronaves, 30 nudos, casi 60 kilómetros por hora de velocidad máxima, y que cumplió 50 años de vida y que se está trasladando desde el Pacífico hasta Norfolk, la estación naval de Norfolk en Virginia. Realmente un buque impresionante. El presidente estuvo a bordo con el ministro de Defensa, los subsecretarios, y también se realizaron ejercicios aéreos con las aeronaves del portaaviones bien interesantes que permitieron ver el nivel de entrenamiento de pilotos para el reaprovisionamiento de combustible en vuelo. Eh, y en la macrozona norte, el almirante Alberto Soto, que es el delegado presidencial para la macrozona norte, ya ha estado mostrando avances importantes, tanto en el tema zanjas, muros y otra serie de otras medidas tecnológicas que han permitido disuadir el crimen organizado, la inmigración ilegal, y se seguirá trabajando en esa. Y el domingo tenemos deporte en Santiago, la Maratón de Santiago, que ya es parte importante del calendario mundial, más de 35.000 inscritos. Así que le deseamos mucho éxito a los maratonistas chilenos y a los de otros países que concurren también. El monumento a Piñera, al presidente Piñera, fue autorizado y votado favorablemente en el Congreso, y nos ha llamado la atención la situación del fiscal nacional, que pagó una deuda importante que tenía solo cuando supo que se iban a dar a conocer los nombres. Esperamos que eso no vuelva a ocurrir y sea un ejemplo para especialmente autoridades. Así que eso es un poco lo que les puedo comentar. Chantal, Cristian, ¿qué opinan en temas internacionales? La verdad es que yo creo que el estrecho de Hormuz hoy día es lo que más se comenta en todas las redes y porque nos influye mucho hoy día, sobre todo con respecto al tema del petróleo y que el aumento en el tema del petróleo finalmente hace aumentar la canasta básica de casi todos nuestros productos. Sin embargo, hoy día está como bien desordenado el tema. Uno escucha todos los comentarios que hace Trump, que lo veo como demasiado exaltado cuando se refiere a eso, diciendo que les van a caer las penas del infierno, que no saben lo que sigue, y con esas amenazas yo la verdad es que veo como difícil un poco que Irán quiera realmente sentarse a la mesa, así que está como inestable Sí, ese tema. difícil predecir, y eso hace oscilar las bolsas también mundiales. Baja el Sí. dólar, se recupera el dólar, preocupante el tema. ¿Mm? Y Cristian, A mí ¿qué te me ha llamado? preocupa, sí, bueno, yo en la misma línea de Chantal, porque da para mucho para complementar, pero a mí que me toca ver el tema relacionado con el agro, es increíble lo conectado que estamos con estas fluctuaciones del dólar y por supuesto también del petróleo. El aumento del costo de producción hoy día de un agricultor prácticamente se triplicó, ¿ya? Por lo tanto, está muy difícil hoy día poder llevar adelante un cultivo, sea cual sea, y eso en definitiva yo creo que nos va a acompañar gran parte del año respecto al alza del precio de la fruta. Ya a mí me llama mucho la atención, no sé si ustedes han ido a la feria o supermercado, ver kilo de palta puede estar costando fácil 6.000, 7.000 pesos. Las papas subieron, todo tiene un alza y normalmente en invierno ocurre, ¿cierto? Con algunas inundaciones, heladas, etcétera, pero al parecer esto se va a sostener. Entonces yo creo que ahí el llamado a la comunidad de ser ahorrativos, de elegir bien también dónde ir a comprar. Y también decirle que nosotros estamos inmersos en un corazón productivo agrícola. Así que todas las personas que quieran visitar a los agricultores acá en Quillota, en Limache, en Olmué, sale muy barato, más de la mitad. Puede costar la fruta y la verdura si la van a comprar a los mismos agricultores. Ahí tu Reinaldo hoy es muy cerca de agricultores. Así que no tendrías que tener necesidad de ir a comprar a Viña o al Paraíso, sino que vayan a comprarle a los productores locales, que vale la pena.
por precio y calidad, indudablemente. Sí, tienes razón. Fíjate que, bueno, el domingo acompañé a mi señora a la feria, y una feria interesante, a los quienes no la conocen, es una gran feria y que no solo tiene productos agrícolas del campo, sino que también hay pescado, electrónica, ropa, juegos, etcétera. Así que, y hay normalmente también ofertas de comida. Así que los precios que allí se encuentran en realidad, por ejemplo, porotos granados a 1.500 pesos el kilo, paltas en el orden de la palta Hass, más o menos entre 4.000, 4.500 pesos y un poco más, 6.000 en otros lugares, pero se aprecian valores menores que en otros lugares o que en otras ferias más cercanas a las ciudades más grandes. Eh, Oye, bueno, y en las elecciones que se avecinan en Colombia y en Brasil, bueno, ya están los candidatos en campaña ahí, pero aparentemente el futuro no es muy promisorio para los candidatos de izquierda, digamos, dado los gobiernos de Petro y de Lula. No sé si ustedes han podido echar una miradita a eso y ver la sensibilidad que es lo que está pasando ahí. Te faltó hablar sobre la segunda vuelta en Perú también, Bueno, exactamente. Eh, Keiko que ahí se parece que, llega Keiko parece que, Keiko Fujimori y la persona de izquierda, parece. sí, que es un seguidor ahí del expresidente Castillo que usa hasta el mismo sombrero, que es un sombrero parece muy típico de la gente de la sierra. Sí. Oye, Cristian, Sí. respecto de tú que estás normalmente sesionando ahí en los temas económicos, ¿cómo se ve el tema presupuestario en la región para proyectos regionales? Mm. Porque esos fondos de- que ustedes pueden asignar a proyectos versus lo que efectivamente pudo haber llegado, se pudo haber hecho, ¿cómo lo están viendo? ¿Qué restricciones hay en materia de ejecución presupuestaria para este año? Mm, Súper buena pregunta. A ver, el año pasado, Reinaldo, yo te puedo hablar de por lo menos 2 años de ejercicio, un año y medio de ejercicio, este año y el año pasado. Cuando comenzamos ya en marzo del año pasado a visualizar el flujo de recursos de los distintos gobiernos regionales, no solamente de Valparaíso, ya teníamos recortes. Ya Hacienda del presidente Boric, ¿cierto? El gobierno anterior, ya había anunciado recortes y esos recortes comenzaron a materializarse hasta aproximadamente la mitad del año 2025. Y lo que ocurre este año es algo muy similar. También hay anuncios de recortes, empieza la restricción, ¿cierto? Hoy día estamos hablando del orden de 11.000 millones de pesos que se recortan en el gobierno regional, por lo menos acá en Valparaíso. Pero la diferencia, querido Reinaldo y querida Chantal, es que el contexto es totalmente distinto porque, bueno, hay un tema también inflacionario, ¿cierto? Lo que está pasando en la guerra, que ya los recursos que se contemplan para un proyecto no alcanzan como podrían haber alcanzado en años anteriores para el mismo proyecto, ¿cierto? Por efecto del alza de los precios. Pero eso no lo es todo, sino que también vemos un país que se ha ido degradando financieramente. O sea, partimos el año con una escuálida caja, ¿verdad? Con muy pocos recursos respecto a como, por ejemplo, se entregó el gobierno anterior, ¿verdad? Y eso nos pone en un pie totalmente distinto. Y en esa línea ya estamos hablando de priorizar aquellos proyectos que son de real importancia, priorizar aquellos ejecutores de proyectos. Estamos hablando de municipios que realmente han hecho la pega en cuanto a materializar los proyectos. No solamente basta, Reinaldo, con que un municipio reciba recursos del gobierno regional para ejecutar un proyecto, sino que también dependemos de la eficiencia de ese municipio para licitar y ejecutar bien el proyecto. Y fíjate que hay municipios que no lo hacen del todo bien, por lo tanto, hoy día con la reducción de recursos necesitamos ser muy eficientes en la ejecución del proyecto y por otro lado nos tenemos que ir
y concentrar a lo prioritario. Estamos hablando de todo lo que está relacionado con seguridad, con la salud y con la vivienda, saneamiento, alcantarillado. Esos son temas que quizás muchas comunas de nuestra región podríamos hablar que están atrasadas años en cuanto a la calidad de vida que le ofrecen a sus habitantes y que hoy día tenemos que ser muy conscientes de que lo prioritario es lo que tenemos que defender en cuanto a recursos con esta restricción presupuestaria y el contexto inflacionario que hoy día estamos viviendo. Porque lo que tú dices, por ejemplo, en obras que podrían estar ya licitadas con las ofertas que presentaron las empresas, pero el costo de materiales, de transporte y todo con la inflación, muchas empresas no son capaces de cumplir, ¿no es cierto? Y que queden con márgenes, y por el contrario, algunas quedan en absoluto déficit y algunas pueden quebrar por lo mismo. Entonces, preocupante la situación. Así es ¿Mm? tremendamente preocupante. Y por ejemplo, ahí Chantal nos puede dar un detalle más, ¿cierto? De proyectos que tenemos en Viña del Mar, por ejemplo, que Chantal conoce muy bien la realidad de Viña del Mar. Vemos que los ejes y las prioridades no están centradas. Hoy día tenemos un déficit habitacional, tenemos campamento, uno de los campamentos más grandes de Chile, en Viña del Mar, Chantal, ¿cierto? Pero vemos un proyecto del orden de los 5.000 o 7.000 millones de pesos a puertas de aprobarse para poder reestructurar un segmento muy acotado del estero Marga Marga, ¿cierto? Entonces, ¿dónde están las prioridades? ¿Dónde está el foco? ¿Ya? Eso es preocupante. No sé qué opinas tú respecto a la inversión en Viña del Mar, Chantal. Bueno, la verdad es que como grandes proyectos, del único que se ha hablado es justamente el del estero, que de hecho hubo oposición de parte del Consejo por el gasto, la magnitud del gasto, para algo que tampoco se ve como una urgencia. O sea, hoy día tener un estero navegable o visitable no es una urgencia. La urgencia es vivienda, la urgencia es empleo, la urgencia es seguridad. Y eso la gente lo está echando de menos justamente. Entonces, hoy día no se ve una programación, un horizonte de lo que se quiere hacer en Viña. Se ven como parches. Entonces, si no hay una planificación estructurada, se terminan haciendo pequeños proyectos que no llevan a un bien superior. O sea, cuando estamos hablando que necesitamos hacer una planificación de proyectos y ver la eficiencia, tal como dice Cristian, la idea es que también todos estos proyectos generen empleo en el tiempo. O sea, nos sirve, yo construyo algo, claro, generé empleo durante la construcción, pero después mantener ese algo no genera empleo o genera muy bajo empleo. Entonces, no sirve. Tenemos que buscar proyectos que generen empleo en la construcción, pero también en el largo plazo, para mantener la bonanza de las familias. Y finalmente lo que buscamos es el bien común, el bien de los viñamarinos. Y la única forma de lograr mejorar vivienda, mejorar educación, es con dinero. Y para eso las familias necesitan mejorar los recursos familiares. Y eso se hace con buena inversión que genere un buen empleo también y que se mantenga en el tiempo. Oye, y entiendo que los SLEP, varios SLEP han estado presentando serios problemas incluso para el pago de remuneración a los profesores y también de mantenimientos que se debieron hacer en el verano que no fue posible hacerlo, y por lo tanto las condiciones para iniciar las clases no estaban dadas. Bueno, ahí yo creo que hay un tema que de alguna manera impacta. Cristian, Mira, yo quiero agregar algo ahora que hablamos de justamente del desempleo. Tuve la oportunidad de esta semana participar de un seminario en donde pudo exponer el ministro Tomás Rau, que es el ministro del ¿sí? Trabajo, ¿ya? Del trabajo. Y nos dio cifras tremendamente potentes e importantes de cómo nosotros nos encontramos. Por ejemplo, habló que hoy día el desempleo está en el orden de una tasa que en el fondo nos preocupa mucho, que está en el orden del 8%, y se ha logrado sostener en esa tasa por más de 38 meses, ¿ya? Que eso es gravísimo, ¿ya? Habla de que el desempleo, por ejemplo, masculino anda en torno de 7,8 y el femenino de 9%, pero el juvenil
llega al 22%. Imagínate cómo está impactando en estos nuevos profesionales, por ejemplo, que van saliendo de las casas de estudio, ¿ya? Y que están tratando de poder integrarse. Habla de que Chile está en el top 24 del desempleo en Latinoamérica. Imagínate. O sea, a ese nivel hoy día nosotros estamos y dentro de lo más grave es las alzas de los costos laborales permanentes está afectando de una manera tremenda al tema de las pymes, ¿ya? Por lo tanto, hoy día tenemos un sector económico que está muy resentido y es claramente el gran desafío que tiene el gobierno de cómo poder reactivar la economía y poder fomentar la generación de empleo. Entiendo que Oye, también debe haber planteado ahí, perdón, el tema del crédito al empleo, que es es uno de los ejes que precisamente presentó el presidente Kast respecto de esta ley de reconstrucción. Exacto, yo creo que bueno, va muy dirigido a eso, ¿cierto? Y, por ejemplo, lo que hoy día el gobierno está apuntando, ¿cierto? Es reducir la tasa de este impuesto corporativo de 27 a 23%, por ejemplo, para fomentar justamente así la inversión y poder generar más empleo. Y lo que tú mencionabas, el crédito tributario para la contratación de empleo formal, ¿ya? Y por supuesto reducir la burocracia, permisos. Fíjate que hay una batería de por lo menos 20 acciones muy concretas que se van a realizar en los próximos 12 meses, en donde va a haber un impulso importante de la generación de empleo y que en el fondo la economía sea mucho más dinámica, ¿eh? Así que yo estoy bien esperanzado. Escuché un ministro sólido, un ministro muy claro, un ministro con información objetiva y dura, ¿ya? Y yo creo que también tiene un muy buen equipo como para poder lograrlo de acuerdo a los desafíos que nuestro país le está planteando. Chantal, perdón, te interrumpí cuando querías aportar algo. lo que pasa es que tú hablas del el 8%, pero el 8% es nacional, ¿cierto? Porque el regional, el desempleo regional creo que es más alto que el promedio nacional. Anda en 9, 9.1, claro, es un punto más, ¿ya? Pero efectivamente el promedio impacta, ¿ya? De todas maneras porque se ha sostenido mucho en el tiempo. Así es. Oye, bueno, queridos Radio Escucha, estamos ya llegando a la medianía de nuestro programa y como es habitual, hacemos un recreo musical y como tenemos a Chantal, que es de la línea romántica, seguramente nos va a proponer una buena canción para este intermedio musical. Chantal. Así es. Esta semana estuvo cumpleaños Luis Miguel, así que quiero una canción de Luis Miguel, La Incondicional, me encanta. Ah, a mí Antigua, sí, también sí, me gusta mucho. me gusta también la incondicional. Oye, bueno, no nos dejen, ya volvemos conversando del acontecer nacional e internacional, luego de escuchar a Luis Miguel. Bueno, estimados Radio Escuchas, espero que les haya gustado esta canción y les haya traído bonitos recuerdos y románticos recuerdos con esta canción de Luis Miguel, La Incondicional. Oye, volvamos al tema, yo creo, nacional que más nos preocupa, que es la violencia en los colegios. Después del terrible evento que se produjo en Atacama con la muerte de una instructora, yo creo que todo cambió, la forma como veíamos la violencia y lo extrema que puede ser si no tomamos las medidas respectivas. Y además hoy día no sé si se han dado cuenta que hay una moda viral que están haciendo los jóvenes, que es anotar en los baños que hay un posible tiroteo. Y eso hace que se eliminen las clases, que se cierre el colegio, con todo el desorden, nerviosismo de los papás y lo que significa ir a buscar al niño, porque en el fondo la mayoría de las personas no tienen a nadie en la casa. Entonces los adultos tenemos que faltar al trabajo, pedir permiso al trabajo para ir a buscar a los niños y ver qué haces tú con ellos durante el resto de la jornada. Yo creo que es algo que es una tendencia viral que está perjudicando a todos nuestros jóvenes que ni siquiera se dan cuenta y no le toman el sentido a esto, la responsabilidad. No sé qué opinan ustedes sobre este terrible tema que estamos viviendo. Mm. Preocupante, tú tienes niños menores, o sea, por ejemplo, en colegios que son solamente de enseñanza media, bueno, es fácil, se me dice, pero cuando hay niños pequeños en el mismo recinto, cuando hay desde prekinder o más chico, preescolar, hasta cuarto medio,
suspender las clases en un recinto implica que papás que estaban en el trabajo o que algunos están absolutamente imposibilitados de concurrir al colegio. Entonces, preocupante el tema que vamos a terminar haciendo clases como en la época de la pandemia. Y yo creo que las señales que se dio en tribunal en Valdivia respecto a las personas que agredieron al ministro Nicolau son importantes. O sea, tienen que haber consecuencias y los jóvenes tienen que entender desde pequeños que sus actos tienen consecuencias. ¿Mm? Así es. Mira, a mí me pasa que lo veo de dos maneras. Una es, también me dedico al tema de la educación, ¿cierto? Me dedico hace muchos años a trabajar en educación técnico profesional de nivel superior, ¿ya? En un instituto muy, muy conocido e importante acá en la región. Y yo lo veo desde el punto de vista de docente, ¿cierto? Desde el punto de vista de cómo uno forma y de esta moda que comentaba Chantal, que comenzó a desarrollarse durante este año, quizás años anteriores, hecho muy aislado, ¿cierto? En algunas casas de estudio más que en otras, pero esto empezó a ser algo transversal. Y ahí uno puede ver un poco, Reinaldo, Chantal, el sello de las nuevas generaciones. Generaciones que son muy sensibles, quizás para algunas cosas, como por ejemplo para el mundo animal, que yo lo valoro mucho. Son muy sensibles para la justicia, para empatizar, para mirar a todos sin color, sin distinción, pero también tienen otro tipo de situaciones que llaman mucho la atención, como por ejemplo la intolerancia o la violencia en muchos aspectos. Y en ese sentido yo aquí veo que hay un signo muy importante de intolerancia, de violencia, ¿verdad? Y de quizás querer notarse, ¿cierto?, sobre el resto, pero de una manera muy negativa y que claramente trae consecuencias que no tienen miedo a el castigo, no tienen miedo a las medidas correctivas y es un síntoma también de la pérdida del respeto a la institucionalidad, que la vivimos con carabineros, que la hemos visto con un montón de situaciones hace un par de años atrás. Me llama mucho la atención y nos obliga a nosotros como casas de estudio a generar dispositivos nuevos de alerta y de claramente también entregar sanciones que sean ejemplificadoras para que la juventud no vuelva, cierto sector, porque no son todos, no vuelvan a cometer este tipo de situaciones que nos van desmejorando el servicio y la calidad de educación. Pero por otro lado, yo les quiero también transmitir lo que vivo como padre. Tengo dos hijos de edad pequeña, ¿verdad? Y, y también me preocupa de lo que podrían estar viviendo frente a sus compañeros, ¿cierto? Me preocupa de lo que también están viviendo en el recreo, en la sala, en el baño, frente a estas situaciones que son tremendamente inesperadas, angustiantes y que por lo pronto también no pueden ser algo que se acostumbren y lo inserten en la cultura estudiantil del colegio. Y ahí también uno como padre juega un rol súper importante porque el colegio es un coeducador, pero la responsabilidad de la educación es finalmente desde la casa, ¿ya? Y por lo mismo nuestro rol constante es poder acompañarlos e ir también aconsejándolos de buena manera para que estos actos no sean una costumbre ni tampoco se instalen en la cultura estudiantil ni de los colegios ni de la educación superior. Sí, yo encuentro preocupante el tema porque yo trabajé también en una destacada universidad regional acá y también observé y de alguna manera me tocaba el tema de seguridad, estaba bajo mi responsabilidad. Muchas veces, especialmente en el periodo de certámenes, a fines de mayo, qué sé yo, que son certámenes importantes, empiezan los falsos avisos de bomba, de tiroteo, etcétera, y había que tomar la decisión si se evacuaba, se suspendían las clases o no. Y muchas veces teníamos ya la evidencia de que era una, entre comillas, tomadura de pelo, pero que tiene una serie de consecuencias para el proceso educacional. Y también con lo que tú señalabas, tiene que ver, yo creo, con la renuncia a la autoridad que muchas veces uno empezaba a ver no solo en la familia, en los padres de familia, sino que también en los académicos.
cuando un rector se sienta en la calle, como el rector Sánchez de la Universidad Católica Santiago, se sentaba a dialogar y a consensuar con los jóvenes, a negociar en el fondo, no puede ser. Ayer veíamos la noticia que 10 alumnos del Liceo de Aplicación se habían tomado el liceo. ¿Mm? Eh, no puede ser, eso tiene que tener consecuencias severas y lo más probable es que se van a ir tranquilos para su casa después de haber negociado con, en este caso sería el alcalde de Santiago. No creo que el alcalde Desbordes sea muy fácil en esto. Yo creo que él tiene un sentido de autoridad por su formación como carabinero, como ministro de Defensa, etcétera, y yo creo que a los jóvenes hay que enseñarles a respetar y cumplir la ley. No puede ser tan fácil para ellos hacer lo que se les antoje sin ninguna consecuencia. No están acostumbrados al no, y eso es lo que yo creo que está generando toda esta cultura de este tipo de bromas. No sé, Chantal, tú que trabajas también en Y un colegio con niños pequeños. eh, yo trabajo en colegio con preescolares, por lo tanto cualquier evacuación se hace mucho más difícil, sobre todo con los más chiquititos. Lo conversamos justamente con algunas profesoras y docentes en el colegio, y acá lo que hay que hacer es un poco hacer el cambio de regla. Hoy día todas las sanciones deben de estar por escrito, porque todo el resto se lo lleva el viento. Por lo tanto, hoy día debemos de modificar el reglamento de conducta escolar. Entonces, hoy día tú no puedes mandar a la cárcel, castigar, dejarlo sin colegio, porque es complejo para el niño. Efectivamente, el niño se está educando, puede ser que este niño haya sido obligado por otros a poner el mensaje, o sea, puede haber muchas cosas de por medio. Entonces, ¿cómo eliminar la moda? Porque finalmente no estamos hablando del caso terrible que pasó en Calama, porque eso ya es otra cosa. ¿Cómo eliminar esta moda viral? Entonces, yo le decía a la profesora, porque generalmente se hacen nosotros en el colegio tenemos los patios separados. La media no puede ir a las básicas no puede ir a Al donde los preescolar, preescolares. Por lo tanto, si es un baño que se rayó de media, es porque fue un alumno de media, no un alumno de básica. Por lo tanto, yo castigaría a la media completa. Pero ¿cómo la castigo? Al día siguiente les hago prueba sorpresa a todos, porque esa es la consecuencia, prueba sorpresa. De manera que el grupito que haya intervenido en esto, que haya sabido y no hayan hecho y no haya dicho nada, o el que obligó al otro a hacerlo, todos tienen consecuencias y eso va a significar que el grupo en sí va a oponerse a este tipo de bromas, porque las consecuencias van a ser iguales para todos. Porque ¿qué es lo que pasa hoy día con los papás? Los papás están pidiendo que ese día se retome. Pero ¿cómo lo retomas? ¿Un día sábado? ¿Un día domingo? ¿Quién paga esas horas extra a los profesores? Porque esas horas se pagaron igual. Se perdió la clase, pero se pagaron igual. Entonces, los papás quieren retomar esas horas, pero no se puede. Entonces, si los papás no toman acá responsabilidad alguna, bueno, hagamos que los niños tomen responsabilidad, pero con cosas que puedan responder, porque insisto, no lo podemos llevar a la cárcel, no puede ir carabinero a buscarlo, porque estamos hablando de niños aún en formación. Entonces, hay que buscar ciertas cosas donde a ellos les empiece a doler un poco y donde también toda la sociedad escolar empiece también a hacerse cargo de los comportamientos de sus compañeros. O sea, porque hoy día, no, es que fue él. Ya, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo, como compañeros, logran convencer a esta persona, dialogar y hacerle entender que cualquier acción que haga esa persona va en desmedro de toda la población escolar? Entonces, de manera que sean en esto entre todos estemos trabajando, porque no sirve nada que el profesor se pare adelante y diga, por favor, esto es malo, porque no tienen que hacerlo, va en desmedro de ustedes. Eso no lo entiende. Un niño de 17 años está muerto de la risa por dentro. Pero si le haces al día siguiente una prueba para todos y todos los amigos que saben que él lo escribió están haciendo una prueba por culpa de él, te aseguro que la actitud va a ser diferente. Ya no va a ser de risa de todos y que todos van a apoyar la maldad. Yo creo que hay que buscar, de acuerdo a cada nivel de cada edad, buscar una consecuencia, porque cárcel no puede haber. Lo que pasó con la ministra Lincolao de Ciencia, claro, se fue a las casas, se tomaron presas estas personas, evidencia. ¿Mm? pero hoy día están libres porque efectivamente fue una pena menor.
porque le tiraron agua, por ejemplo. No vamos a llevar a la cárcel a alguien que tiró agua, pero sí tiene que tener una consecuencia. Em, Pintar, no sé, una pared en la universidad, ir a limpiar el pasto, no sé, pero tiene que tener algún tipo de consecuencia. Obviamente cárcel no puede ser, a pesar que mucha gente le gustaría que fuera cárcel, que le quitaran la gratuidad. A lo mejor podríamos estar o no de acuerdo con quitarle la gratuidad, pero tenemos que buscar algo proporcional, ahora algo que vaya increciendo. Esta primera vez a lo mejor la dejamos pintar una pared rayada, pero la segunda vez yo creo que ya sí podríamos pensar en quitarle, por ejemplo, la gratuidad. La gratuidad por un año, a lo mejor no de por vida, pero tenemos que ir haciendo escalada de cosas. No podemos Claro, irnos porque inmediatamente a lo más drástico, pero sí en, en- escalando. en los niveles de violencia más altos, por ejemplo, ¿cómo permitir que un joven quema un bus, quema un bus de locomoción colectiva y después se sube al bus que viene atrás para regresar a su casa o donde tenía que ir? O sea, no puede ser, eso tiene que tener, es un delito. Y los jóvenes que son mayores de 18 años tienen que asumir, y si será universitario, bueno, echó a perder su futuro nomás, po, ¿ah? Y tiene que tener eso claro. Ahora a mí lo que me preocupa es que en todos estos procedimientos que se establecen, finalmente son los profesores los que tienen que registrar mochilas, tienen que registrar ropas, por ejemplo, en invierno, y escuchaba y veía o a la diputada Schneider proponiendo una serie de modificaciones, ¿no es cierto?, a esta ley de escuelas protegidas sobre ciertos procedimientos que ella pretendía que no se hicieran, ¿ah? Porque eran como vejatorios para los jóvenes y tenían que ser con permiso de los padres para registrarle la mochila, etcétera. Entonces, al final va a tener que dejar todos los papás una serie de permisos firmados con antelación para registrar la mochila, registrar las ropas, etcétera. Hoy día con los más chiquitos incluso no pueden ir ni al baño, que antes, ¿no es cierto?, las educadoras de párvulo le llevaban a los niños al baño, y les limpiaban el popín, los ayudaban a hacer pipí, todo lo que sea, y que hoy día no se puede. Tienen que llamar a los papás para que vayan a cambiarle pañales, etcétera. Hay niños de preescolar que están usando pañales. Entonces, qué complicado para los profesores, porque tienen que empezar a cumplir roles distintos de educar en su asignatura, etcétera. Entonces, eh, yo creo que ahí hay que copiar ciertos modelos externos. Sí, siempre me gustaba en Estados Unidos, cuando vivía allá, amigos de mi hija en el colegio tenían claro que cuando se quedaban después del ocaso pololeando en un auto, llegaba la policía, iban, y me tocó presenciar juicios que equivalen aquí al juzgado de policía local, en que derechamente el juez le preguntaba si tenía eh, atenuantes, se hacía presente alguien que lo conociera para que pensara qué atenuantes podía tener esa persona, y si tenía, le ponían una multa en dólares, ¿no es cierto?, y horas de trabajo comunitario. Si tenía los 120, $150, podía salir por una puerta, y si no, se iba hasta el calabozo hasta que le llegara alguien con plata para pagar esa multa, y además tenía que hacer trabajos comunitarios. La mayoría elegía ser auxiliar en ambulancias que le ayudaban al conductor y al enfermero, a la persona que iba a bordo, a subir, bajar camillas, qué sé yo. Otros tenían que limpiar y hacer aseo en estaciones de policía o en el mismo colegio, o pintar áreas públicas. Entonces, los jóvenes sabían que lo que hicieran y que transgredía la ley tenía consecuencias. No era gratis. ¿M? No era gratis. Y aquí eso sería mal visto prácticamente, y entiendo que hay ciertas leyes, ciertos reglamentos de municipios que permiten a un juez de policía local que la gente, las incivilidades, de alguna manera, la- las corrija mediante pintado, etcétera. Tendríamos a mucha gente pintando la calle Condel en Valparaíso, por ejemplo. Sí. Mira, yo por lo menos lo que viví en respecto a una situación muy similar en el lugar donde trabajo, la sanción fue sumario, suspensión mientras dura el proceso de la investigación y expulsión. ¿Ya? Yo creo que ahí uno no puede temblar la mano, en el fondo, porque gracias a la acción ejemplificadora de la sanción, por supuesto que vamos a reeducar,
y por supuesto que vamos a establecer límites. Y yo creo que gran parte del problema de nuestra sociedad hoy en día es que no se fijan bien los límites. Es donde nosotros establecemos los límites. Entonces, de acuerdo a eso, yo creo que también hay que preguntarse de dónde viene. O sea, en el fondo, yo creo que no es casualidad, asumiendo un nuevo gobierno, ¿cierto? Que empiecen a echar a correr la bolita, coloquialmente hablando, a que todos los colegios, o la mayoría de los colegios y la mayoría de las casas de estudio, se comience a desarrollar una moda que incomoda, una moda muy peligrosa, ¿verdad? Y muy siniestra, como el tema de estos avisos de bomba y avisos de tiroteo, etcétera, para incomodar un comienzo de un año académico. O sea, en el fondo, ¿de dónde viene esto? ¿Ah? De repente nos fijamos en el efecto, en la causa, ¿verdad? Se analiza poco, pero en el efecto es donde nosotros tenemos puesto el foco hoy en día, en la sanción, ¿cierto? En todo el manejo de la operación de la evacuación, etcétera, las medidas de emergencia. Pero ¿de dónde viene esto? ¿De dónde se origina esto? Eh, ¿Por qué en un comienzo de año académico? ¿Por qué en un comienzo del inicio de un nuevo gobierno? No sé, yo creo que eso da para pensar. Podríamos hacer mucha ficción al respecto y tener ciertas teorías conspirativas, pero yo creo que hay que tenerlo ahí y observarlo, porque como muchas cosas, Reinaldo y Chantal, esto no es casualidad. Esto está orquestado de alguna otra manera. Están orquestadas también ciertas marchas que vimos que las feministas se congelaron por 4 años con caso Monsalve y un montón. Aquí mismo que tuvimos caso en la Seremia de Salud, ¿cierto? De discriminación con resultado de suicidio, ¿cierto? Terrible. Las marchas y los movimientos sociales, todos guardaditos en sus casas, ¿verdad? Y hoy día, sin tener argumentos de peso y argumentos incluso también livianos, porque hoy día estamos a puerta de ¿qué? 6, 7 semanas de inicio de un gobierno, ya se están manifestando y haciendo protestas como que esto lleva hace años. Entonces, yo creo que hay que ponerle foco, hay que ponerle ahí atención y lo nombro para dejarlo en la mesa y sea también espacio de reflexión. Sí, oye, con lo que tú dices, me tocó, mientras yo trabajé en esa casa de estudio, me llamó la atención y lo hice presente una vez en una reunión con los rector, vicerrectoría, el reglamento de deberes y derechos. Los deberes eran 8 y los derechos eran 18. Y muchas veces eso lo imponían y lo negociaban federaciones de estudiantes que tenían re poco apoyo, que finalmente los que votaban era muy bajo el quórum para hacer válida una decisión que se tomara. Muchas de las decisiones que se tomaban eran asambleístas, es decir, a mano alzada en un patio en que se podían colar y se colaban estudiantes de otras universidades. Y finalmente grupos de 25, 50 personas podían paralizar la actividad académica en una universidad contra otros 15.000 que miraban esto y agachaban el moño nomás. Entonces yo creo que ahí es donde tiene que haber un cambio importante para que lo que ocurrió en el Instituto Barros Arana, ¿no es cierto?, de que vimos profesores y alumnos que finalmente lograron neutralizar a estos vándalos. Yo creo que por ahí eso debería trabajarse, incentivarse eh, y establecer un método de comunicación o denuncia eh, para para que esto no suceda más y que los que insistan en ello paguen las consecuencias y una forma, yo creo, es quitarle los beneficios. O sea, no puede ser que esas personas interrumpan los sueños de otros. A veces uno lee a raíz de estos cambios lo que ponían algunos alumnos de izquierda y habían otros que decían, oye, yo quiero graduarme, córtenla con tomarse la universidad, no voy a estar otro semestre más, quiero graduarme para poder salir a buscar trabajo, qué sé yo, terminen con esto. Eh, y es mayoritaria la gente que opinaba contra estos pocos, sí, al final son minorías. Y cómo no vamos a ser capaces de neutralizar esa minoría? Y esa es la pregunta. Y yo creo que ahí muchas veces está la renuncia a ejercer la autoridad de destacados académicos, intelectuales a veces importantes, que no eran capaces de tomar decisiones que eran duras, pero que había que tomarlas. ¿Mm? Es verdad.
es verdad. Bueno, es de esperar que, que estas situaciones ya tengan un fin, que las sanciones sean ejemplificadoras y que en definitiva comencemos a reordenarnos. Yo creo que eso es tremendamente importante hoy en día. Eh, yo quería llevarlos a otro plano. ¿Ah? Pero cortito porque ya estamos en finales. ¿Ah? Sí, ya, súper corto, Chantal, en pocos segundos o minutos, ¿ya? ¿Cómo ves el tema del proceso de la reconstrucción, ¿ya? De esta nueva forma, ¿verdad? Y de nuevo estilo que tiene hoy día el Ministerio de Vivienda para enfrentar el proceso de la reconstrucción en tu ciudad, en Viña del Mar? Bueno, yo conocí a Iván durante la campaña alcalde que él tuvo él, y ahí él tuvo la oportunidad de recorrer la mayoría de nuestros barrios y de pensar una reconstrucción. Entonces yo creo que él viene adelantado a los otros ministros 2 años, porque ya viene pensando en este trabajo, tiene una expertise notable y tiene un modo que es, por un lado, tiene una estatura que nadie le podría decir que no, con un tremendo vozarrón, y eso hace que él tenga una impronta totalmente distinta. Él hoy día, yo creo que va a conseguir lo que él está diciendo. Esta reconstrucción yo creo que la va a hacer muy rápido. Obviamente, ya lo dijo, necesita los recursos para ello, va a ponerse a trabajar, pero él, insisto, esto él ya lo viene pensando hace 2 años atrás. Por lo tanto, yo creo que va a ser un muy buen desempeño y va a poder devolverle a las personas la tranquilidad de saber que van a recuperar sus casas, van a recuperar todo lo que perdieron por este incendio, que ellos lo han repetido muchas veces, por lo menos los de Viña, que ellos no lo causaron Mm. y que esta extensión de este devastador incendio fue provocado por la ineficiencia también de las autoridades, que eso también se demostró en las sesiones en el Congreso, de que aquí había responsabilidad de parte de las autoridades. Así que yo creo que él va a hacer un estupendo trabajo, tiene un equipo muy, muy bueno y un equipo muy técnico, que de hecho ya se ha visto que encontró fallas estructurales en varias viviendas y va a demoler 52. O sea, es alguien que sabe la pega. A mí me encanta mucho su estilo. Aunque sea muy directo, poco empático a lo mejor para algunos, yo prefiero la verdad derecha en vez de disimulada entre medio de flores y nubes. Sin anestesia. ¿Les Bueno, parece querido, tener al Ceremio, ¿no? En los próximos capítulos a Marcelo Ruiz, sí, pues nos para que nos Sí, hable de interesaría. la yo, reconstrucción. de todas maneras, yo Perfecto. creo que él va a saber los puntos exactos. Lo vamos a invitar. Muy bien. Los dejamos, queridos auditores, invitados para el próximo jueves 30 y te agradecemos, Chantal, tu acompañamiento y les dejo los micrófonos para que se despidan a nuestros auditores, que ojalá tengan, que todos nosotros tengamos un buen fin de semana y las aguas se vayan aquietando en este mar convulsionado que es Chile. Muchas Chantal. gracias por la invitación. Yo creo que hoy día fue un súper tema, sobre todo cuando hablamos de educación. La educación vuelve a estar en el centro de la familia. Está para enseñar conocimientos el colegio, pero la educación, los valores siempre se quedan en la casa. Así que los invitamos, como siempre, a conversar más en familia, botarles ese celular a nuestros hijos que no sirve para nada y conversar, estar con ellos, salir, pasear. Así que gracias, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Chantal. Eh, Sumarme también a las palabras, también agradecer la compañía siempre tan grata de Chantal, mandarle también un afectuoso saludo a Marisol. Y nada, recordarle a todas las personas, Reinaldo, que quedan 7 días para que hagan su propuesta de operación renta. Recuerden que esto se hace hasta finales de abril, hasta el 30 de abril, o si no, después vienen sanciones en cuanto a impuestos, así que hagan ahí su propuesta de operación renta en la página de Servicios Puestos Internos. Es importante y nada, queda una semana, así que es solamente recordatorio y nos vemos el próximo jueves, querido Reinaldo. Hoy día pagué la primera cuota de contribuciones y también mi declaración de la renta, así que ando más delgado hoy día. Bueno, los invitamos para el próximo jueves 30. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.